Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy, como os gustó mucho la tier anterior en la que hice mi predicción, completé una tier en base a mis expectativas para los novatos de cara a esta temporada, vamos a hacer lo mismo con mis expectativas para los jugadores de segundo año. Aquí hay un total de 57 jugadores que son todos los jugadores que han sido drafteados o que fueron drafteados en el draft de 2022 y han debutado en este último año. Por ejemplo, no está Chet Holmgren porque estuvo lesionado y no jugó. Y un par de jugadores más no drafteados que creo que son lo suficientemente relevantes para incluirlos aquí. Voy a clasificar a estos jugadores no en función de lo que espero de ellos a largo plazo, sino en función de lo que espero de ellos esta temporada, en su segundo año en la NBA. Y la tier, básicamente las tiers van a ir en función del rol que espero que consigan cumplir a lo largo del año. La más alta es All-Star, que básicamente quiere decir que un jugador creo que va a tener una temporada de calibre All-Star. No quiere decir que entre en el equipo. Por ejemplo, el año pasado para mí Jalen Brunson tuvo una temporada de calibre All-Star, simplemente no entró. No sé si habrá algún jugador en esta tier, pero bueno, por incluirla. La siguiente es buen titular, después titular, jugador de rotación. Tercer equipo, que quiere decir que cuando hay un par de lesionados tal vez juegue 15-20 minutos, pero en el día a día no creo que vaya a jugar. Luego tenemos la tier de G-League, jugadores que seguirán en la NBA, seguirán en su equipo, pero creo que estará más tiempo en la G-League que en el equipo principal, aunque obviamente en algún momento jugarán. Y la última tier está Giannis Antetokounmpo, lo cual quiere decir que, bueno, están en el equipo. Espero que muevan bien la toalla porque al menos este año no espero que jueguen. Tal vez a largo plazo espere más de ellos, desde luego. Y nada, como siempre intentaré ser relativamente rápido porque ya son muchos jugadores, pero bueno, suscribiros, dadle a like y todo eso. Y vamos a empezar entonces con esta tier donde, por cierto, hay un jugador más aquí, pero como solo hay un jugador más, en cuanto mueva uno ya tenemos la tier completa a la vista, ¿vale? Y vamos a empezar con alguien como Simone Fontecchio. Simone Fontecchio es de hecho un poco excepcional, es como Vasil Micic y Sasha Vezenkov en los novatos. Es un jugador que llegó ya con experiencia europea, tiene ahora 27-28 años, juega en los Utah Jazz y el año pasado tuvo un rol raro, jugó algo, desde luego como alero, supuestamente 3&D, que tiró mal de 3, pero este año en el Mundial FIBA con Italia jugó bastante, lo hizo bien. Espero que en su segundo año en la NBA esté más acostumbrado. Es un tío que tiene talento y debería ser capaz de jugar. Y en los Utah Jazz en particular, yo creo que va a estar en la rotación. No va a ser titular, ni mucho menos, pero va a estar en la rotación. Espero un año mejor que el año pasado, o una temporada mejor que la del año pasado. Y bueno, hará una temporada decente, simplemente. Con esto ya están todos los jugadores visibles. Y vamos ahora con alguien como Max Christie. Max Christie el año pasado era esta tier. En su año de novato fue un jugador de G-League con los Lakers. Este año espero un salto considerable. Estamos hablando de un jugador que a nivel posicional, entre esa posición de escolta y alero, es sólido en defensa, trabaja duro y es un buen tirador. Creo que en estos Lakers puede ganarse 15 minutos por partido, tal vez 20. Como mínimo lo pondría en tercer equipo, pero es posible que acabe siendo un jugador de rotación. No estoy seguro al 100%, pero bueno, es una predicción de todo el año, digamos, o lo que espero que sea el balance total del año. Voy a poner a Max Christie en jugador de rotación. Creo que va a ser uno de esos jugadores que explote y que, sobre todo teniendo en cuenta que son los Lakers, se va a hablar mucho de él. Por cierto, dentro de un año esa gente libre restringido, está en la misma situación que Austin Reeves. No espero que sea igual de bueno, igual de importante, pero ojo con Max Christie porque puede tener un año muy importante. Vamos ahora con J.D. Davis de los Celtics, pick 50 y algo del draft pasado. Por cierto, Max Christie fue el pick 30 y algo, 34, 35, algo así de los Lakers. J.D. Davis no espero que juegue, básicamente. Es un jugador súper atlético que jugó muy bien en la G-League el año pasado para los Celtics, pero aún con la reducción de profundidad en la posición de base en Boston, me sorprendería que consiga minutos. Tal vez consiga acabar el año entrando en el tercer equipo, lo cual sería muy esperanzador para él. Ahora mismo es un jugador en contrato dual y estará fundamentalmente en la G-League. Vamos ahora con alguien un poquillo más conocido. Vamos a ir con un pick de primera ronda por variar un poco. Jalen Duren. En los Pistons va a ser titular. Y a nivel... Aquí estoy teniendo en cuenta un poco el rol en el equipo, pero también el nivel que creo que van a tener en general. En los Pistons estoy seguro al 100% de que va a ser titular. Si pone a Wiseman por encima de Jalen Duren de titular, voy a matar a alguien, porque me parecería la mayor estupidez que hay. Pero en el balance total o en el conjunto de la NBA... ¿Va a ser Jalen Duren este año un buen titular o un titular? Creo que me voy a quedar con titular de momento. Es su segunda temporada en la NBA, tengo expectativas muy altas para él. Creo que a largo plazo va a ser un muy buen titular en la NBA. No creo que un All-Star, pero sí un pivot muy potente. Físicamente es espectacular. A nivel defensivo se pierde un poco.
por el físico parece que va a ser un buen defensor, no lo es tanto de momento, pero es un muy buen reboteador, creo que va a seguir mejorando en defensa. A nivel ofensivo, con Cade Cunningham al lado seguramente vaya a tener canastas más fáciles. Es un jugador muy bueno, pero buen titular sería básicamente que sea uno de los 20 mejores pivots de la NBA, probablemente un jugador muy por encima de la media, no estoy seguro. A medida que avance la tier me lo plantearé más, pero lo voy a dejar en titular de momento. Muchos jugadores estarán en la zona baja. A John Butler lo voy a poner en G-League. La tier Thanasis no creo que la vaya a ocupar nadie. Al final son jugadores de segundo año, supongo que estarán en la G-League. Pero bueno, por si acaso lo tenemos aquí. John Butler es un jugador que no sé si muchos conoceréis. Es un jugador que está en contrato dual con los Blazers. Sospecho que si los Blazers mueven a Lillard y tanquean, seguramente se gane minutos, pero es un jugador súper raro. Básicamente es un alero de 2'13", delgadísimo, pero móvil. Y en base a eso tiene potencial defensivo, puede ser una especie de... marcando mucho las distancias, una especie de jugador estilo Jonathan Isaac, pero está tan verde, tiene tanto que mejorar, que a día de hoy es un proyecto total y absoluto. Vamos ahora con alguien como Ryan Rollins. Mira, Ryan Rollins lo puedo poner en Thanasis. ¿Por qué? Porque ahora mismo tiene contrato, pero no estoy nada convencido de que lo vaya a tener. Normalmente sería un jugador de G-League, pero ahora mismo Ryan Rollins está en los Washington Wizards, que tienen que cortar a un par de jugadores, y tengo bastantes sospechas de que uno de esos jugadores cortados va a ser Ryan Rollins, así que lo voy a poner ahí. En otro contexto sería un jugador de G-League, pero no esperaría nada de él. Un jugador que fue el pick 30 y algo del draft del año pasado de los Warriors. En la universidad produjo un nivel muy alto, pero no es un buen tirador para su posición, y es algo que realmente necesitas cuando no, al menos de momento, no justificas tener el balón en las manos. Pero bueno, en un principio vamos a dejar ahí a Ryan Rollins. Johnny Yusan, de los Utah Jazz. Podría estar en G-League. Estoy tentado de ponerlo aquí, la verdad, pero bueno, lo voy a poner aquí. Yusan es un prototipo de sexto hombre, no lo suficientemente bueno para ser un sexto hombre. Yo no estoy nada convencido de que vaya a hacer carrera en la NBA. Es un anotador poco eficiente en esa posición de escolta, que el año pasado, bueno, en Utah les gustó lo suficiente para renovarlo otro año más con contrato dual. Tengo poca fe en él, la verdad, pero bueno, es un tío con talento ofensivo. Tal vez consiga hacerse un hueco en la NBA a largo plazo, estilo Will Barton, digamos, o algo así, pero bueno. Vamos a dejarlo en la tier de G-League. Vamos ahora con... mira... No, vamos... Vale, sí. A Kendall Brown lo voy a poner en Thanasis. Muchos recordaréis a Kendall Brown. Lo pongo aquí porque ahora mismo está en contrato dual con los Pacers. No me parece imposible que acaben no teniendo contrato con los Pacers. Un anotador que no anota. Que anota de manera ineficiente. Kendall Brown es un atleta inhumano, que hubo un momento al principio del año pasado en el que parecía que iba a ser un pick del top 10 del draft y fue cayendo poco a poco porque, aparte de ser realmente atlético, no es que aporte nada más. Básicamente es un ala pivot que podría llegar a ser interesante, pero parece el típico jugador que en base a sus atributos físicos ha sido drafeado, pero aparte de eso no ha demostrado nada. Y no estoy nada convencido de que vaya a hacer carrera en los Pacers ni en otro lado. Creo que se va a perder un poco en el humo y por eso lo voy a dejar en esa tier, ni siquiera en la G-League. Obviamente si están los Pacers en contrato igual estará en la G-League, pero bueno. Por marcar un poco la diferencia entre los jugadores que creo que pueden llegar a ser algo en algún momento y los que creo que no. Y por eso Johnny Yusan de hecho va a bajar, porque es que no confío en él. Y John Butler es que es tan raro que quién sabe, pero también lo pondría abajo, de hecho. Mark Williams. A largo plazo me gusta más Jalen Duren que Mark Williams. Este año creo que Mark Williams va a tener un rol más grande y creo que es posible que sea mejor. Mark Williams tiene la ventaja de que tiene un año más de experiencia, jugó 2 años en la universidad, acabó el año jugando ya bien para Charlotte y va a ser el pívot titular de los Hornets indiscutible, no va a tener que pelear por minutos con otros jugadores porque es claramente el mejor pívot del equipo. Los Hornets este año quieren ser competitivos, el entrenador de los Hornets se centra mucho en defensa y fundamentos defensivos, rebote, jugar de manera segura. Creo que es un entrenador ideal para Mark Williams que tiene unos atributos físicos muy potentes. Y a nivel ofensivo es un jugador limitado, pero va a finalizar alley-oops. Si la Melo Ball está sano, va a conseguir bastantes puntos. Y creo que este año va a tener un impacto muy potente. Mark Williams, ojo con él, porque no me sorprendería que acabe teniendo un año de 13 puntos o 12 puntos y 9,5 rebotes por partido, 1,5 tapones, buena eficiencia y creo que va a ser un muy buen pivote en la NBA. A largo plazo me gusta más Jalen Duren. Este año creo que Mark Williams va a ser mejor. Siento que tiene menos que crecer, básicamente. Vamos ahora con David Roddy.
David Roddy fue el pick 24, si no recuerdo mal, de los Memphis Grizzlies. Lo voy a poner en jugador de rotación. A mí no me encanta. El año pasado jugó mejor que Jake LaRavia y se ganó su rol en Memphis. Creo que es un jugador de 15-20 minutos por partido. Este año puede que Ziaire Williams esté más sano y consiga quitarle el rol. Ahora mismo David Roddy, bueno, proyecta ser un jugador que jugará 15-20 minutos para los Grizzlies en el ala. Es muy, muy corpulento, por lo que puede jugar también algo de ala pivot. También ha jugado algo de alero. Parece que es un jugador de la NBA. No estoy seguro al 100% todavía, pero frente a un jugador como Max Christie o Simone Fontecchio, que creo que van a ir hacia arriba, creo que David Roddy tiene posibilidades este año de quedar un poco superado por Jake LaRavia, que empezó más lento, y posiblemente con Ziaire Williams. Así que tal vez su segundo año no sea mejor que el primero. Aún así, jugador de rotación. Ousmane Dieng. ¿Qué hago con Ousmane Dieng? Ousmane Dieng es un proyecto súper interesante. Jugador muy alto, muy móvil, con habilidad con el balón en las manos. De momento no tira bien, tal vez consiga evolucionar. El año pasado fue full G-League para los Thunder después de ser el pick 11 del draft. Tuvo flashes en Summer League. Lo voy a poner en tercer equipo. No creo que vaya a jugar de manera estable, pero creo que va a jugar más que el año pasado y va a tener flashes interesantes y otros partidos terribles. Aún así, como jugador de ala, es un proyecto muy interesante. Simplemente no creo que, sobre todo unos Thunder muy profundos además, no creo que vaya a tener un rol muy importante. Y en general, en cualquier equipo, es un proyecto. No espero una maravilla por parte de Dieng este año. El que es otro jugador grande de ala muy interesante y que ha tenido un verano muy potente es Nikola Jovic. Dependerá un poco de dónde esté. En Miami tal vez juegue menos que en Portland. Si acaba siendo intercambiado a Portland, puede que acabe siendo más interesante. Voy a poner a Nikola Jovic en jugador de rotación. El año pasado era un jugador de G-League que apenas jugaba, menos en un momento en el que estuvo lesionado a la mitad de la plantilla en Miami. Jovic es muy interesante, es muy alto, tiene un tamaño de pivot, pero juega más de 4. Ataca el aro con bastante fuerza, tiene potencial como tirador, algo de capacidad de pase. Tiene cosas que aprender, tiene que seguir mejorando, pero creo que va por el buen camino y este año va a ser bastante interesante. La verdad es que sí, no espero que tenga un rendimiento de calibre de titular, ni mucho menos. Al final estamos hablando no solo de que directamente tenga el rol de titular, sino de que para estar en ese rendimiento tendrías que estar entre los, yo qué sé, entre el jugador número 20 y 40 de tu posición, y no creo que ese sea el caso de Jovic de momento. Así que lo vamos a dejar aquí. Vamos ahora con Jamal Cain. Lo voy a poner en tercer equipo. Como juega en Miami va a tener este rendimiento porque los Heat son los Heat. Jamal Cain es el nuevo bebé de los Heat. Ojo con él. Jugador de ala, unos 2 metros, muy atlético, defiende bien, está evolucionando en ataque, tiene que mejorar como tirador, tiene que ganar más consistencia. Es que es Miami, es que va a jugar y va a jugar bien. Es que ahora que no tiene a Max Strus y no tiene a Gabe Vincent, va a llegar Jamal Cain y va a ser bueno y va a aportar 15 minutos por partido. En otro equipo estaría en la G-League, en Miami va a estar ahí. Y va a ser mejor que varios de los jugadores de esta tier. Es que lo de Miami es increíble, encuentran joyas en todos lados. Dalen Terry, pick 18 del draft de los Chicago Bulls, no jugó nada el año pasado y en este caso yo creo que va a jugar hasta menos. De hecho lo voy a poner en G-League y no en tercer equipo. ¿Por qué? Porque es que Chicago reforzó o redobló todavía más en esa posición de base, con el fichaje de Jevon Carter, la renovación de Derrick White, la renovación de Ayo Dosunmu. No veo minutos en ningún lado para Dalen Terry, que tiene un tamaño de alero, mide unos 2 metros, pero es un base escolta que no tira de más. Atlético, móvil, con potencial. Tal vez en su tercer año juegue. Yo este año tengo pocas expectativas de que juegue. Tal vez deba ponerlo en tercer equipo, pero de verdad que en Chicago hay muchos jugadores que no... que están por encima de él. Venga, vamos con un nombre un poco más potente. Vamos a buscar a alguien de los... alguno de los jugadores buenos del draft. Tari Eason. Primero, Tari Eason creo que no va a ser titular, porque está Dillon Brooks y está Jabari Smith. Aún así, lo voy a poner en buen titular. Creo que Tari Eason es muy, muy bueno y es un muy buen alero. Buen titular quiere decir básicamente, en base a lo que decía antes, que sea un alero, o a la pivot más bien, entre los... en el top 20 de la NBA, digamos, del 11 al 20. Tal vez me esté pasando, tal vez deba estar más aquí en la zona alta, pero al final es que Mark Williams en la posición de pivot hay menos competencia, no hay tantos pivots tan buenos. Pero creo que Tari Eason va a tener un año espectacular. El tamaño, el rebote, la intensidad defensiva, tiene que mejorar en ataque, pero ya solo por su defensa creo que va a ser un jugador tremendo.
No me parece imposible que acabe ganándose la titularidad frente a Dillon Brooks o tal vez Jabari Smith, pero bueno, tengo expectativas altas también para Jabari Smith. Simplemente por la elección del draft que fue Tari Eason, va a estar por debajo en la rotación de Jabari Smith, pero creo que va a ser muy bueno. Y ya que estamos hablando de Jabari Smith, lo voy a poner aquí. Jabari Smith fue malo el año pasado, peor que Tari Eason una vez más. Muy malo para haber sido el pick número 3 del draft, pero estamos hablando de un jugador que estaba en un contexto terrible. Los Rockets, no sé si dije Heat antes, los Rockets, por cierto, no tenía un base real, no tenía a nadie que creara para él, siendo Jabari Smith básicamente un 3&D muy grande. Jabari Smith es un muy buen tirador, con muy buen tamaño, que no tenía nadie que le pasara el balón. Este año, con la llegada de Fred VanVleet, con la llegada de Ime Udoka como entrenador, espero que las cosas tengan más sentido, sean más coherentes, y sospecho que va a tener canastas más fáciles, más oportunidades de tirar tiros abiertos, va a ser más eficiente desde 3. Tal vez no sea el tirador de 40% desde 3 que fue en la universidad, donde fue tremendo, pero seguramente se acerque ya más al promedio. Trabaja duro en defensa, tiene un buen tamaño. Va a ser titular y creo que va a ser un jugador de calibre titular. Sospecho, eso, que Tari Eason va a jugar mejor que él este año. A largo plazo, Jabari Smith, por su capacidad de tiro, creo que va a ser un mejor jugador que Eason, pero es que Eason es muy bueno. Aún así, lo vamos a dejar en esta tier. Lo cual es una mejora considerable porque el año pasado estaba aquí, básicamente. Bueno, trabajaba duro en defensa. Vamos ahora con Jalen Williams, el malo, aunque es bastante bueno, de los Jalen Williams de los Thunder. Fue el pick 34 del draft, creo. Un pivot un poco pequeño que no parecía que tirara de 3 en absoluto y acabó tirando muy bien de 3 con los Thunder el año pasado. El mejor jugador, uno de los mejores jugadores de la NBA sacando faltas en ataque. Es un jugador bueno, lo voy a poner en jugador de rotación. No es un titular, desde luego, con la llegada de Chet Holmgren, ni es un jugador de calibre titular en la mayoría de equipos, pero es alguien que normalmente se merecería 15-20 minutos por partido y que para su segunda temporada espero que lo haga bastante bien. Vamos ahora con Josh Minott, pick 45 de los Minnesota Timberwolves, un jugador que me gusta mucho, con muchísimo potencial defensivo en esa posición de la pivot, súper lejos en ataque. Lo voy a poner en tercer equipo, tal vez deba ponerlo en G-League, pero si me da el caso Ousmane Dieng, tal vez en algún momento con lesiones, gracias a su defensa se gana algunos minutos. El problema es que su tiro está muy lejos, tiene mucho que madurar a nivel ofensivo, pero la movilidad, la capacidad atlética y los instintos defensivos de este jugador son tremendos. Me gustaba como pick de primera ronda y acabó cayendo al pick 45. Está lejos, le falta tiempo, pero me gusta mucho y creo que este año puede jugar en ocasiones. ¿Qué hago con Johnny Davis? Esto es de los más difíciles, la verdad. No tengo ni idea de qué hacer con Johnny Davis. Pick 10 del draft del año pasado fue un desastre absoluto. El año pasado jugó a este nivel, ni siquiera G-League. Pero los Wizards van a entrar en reconstrucción. O están en reconstrucción. Johnny Davis fue el pick del draft del año pasado, el pick 10, perdón, del draft del año pasado. Tienen que darle una oportunidad. Van a darle una oportunidad. No sé si entrará... No va a ser un jugador posiblemente de calibre jugador de rotación, pero debería tener minutos, debería tener oportunidades. Pero fue tan malo el año pasado que lo voy a poner aquí. Está por encima de los jugadores que hay por debajo, o debería estar por encima entre sus oportunidades y lo que a mí me demostró en la universidad, aunque el año pasado no lo demostraba en absoluto. A mí me gustaba, me pareció un pick de lotería, claramente estaba confundido, no creo que vaya a recuperarse de esta, pero bueno, lo ponemos en tercer equipo, un jugador que jugará de manera circunstancial y a ver si este año tiene un año de resurgir con los Wizards, porque le hace falta. Vamos ahora con MarJon Beauchamp. Lo voy a poner en jugador de rotación, puede que sea un jugador incluso de calibre de tercer equipo, habrá que ver, porque su primer año ni siquiera a nivel defensivo fue tan potente como se esperaba en base a lo que demostró en G-League Ignite, pero un año más en la NBA, más experiencia, es un buen atleta, con buen tamaño, sospecho que como mínimo en defensa será competente. Todo dependerá hasta dónde llegue en ataque. Si no es lo suficientemente bueno en ataque, si no está metiendo sus triples ni aportando nada, acabará cayendo aquí. Vamos a darle un voto de confianza y lo vamos a poner en esta tier de jugador de rotación. Vamos ahora con Ochai Agbaji. Agbaji apenas jugó al principio de la temporada con los Jazz, fue el pick 14 del draft, por cierto. Acabó el año jugando bastante en esa posición de escolta, a veces de alero, metiendo sus triples, defendiendo un nivel adecuado. Es un buen jugador, lo voy a poner en esta tier. No sé si será titular en los Jazz. Para mí se lo merece porque es un jugador uno de los jugadores jóvenes que más me interesan de este equipo al final. No espero un rendimiento tremendo tampoco por su parte, pero espero pocos errores, defensa adecuada, tiros de 3. Un buen jugador y alguien eso, que en bastantes equipos debería tener minutos. Está para mí por encima de estos jugadores.
Jabari Walker, iba a decir Jarvis Walker. Jabari Walker, pick 53 creo, si no me equivoco, de los Blazers, un ala pivot que a mí me gustó mucho el año pasado, me gustaba ya en el draft, versátil en defensa, brazos largos, buenos instintos defensivos, no es un grandísimo atleta, pero mete sus triples a un nivel adecuado, jugó muy poco el año pasado con los Blazers, pero con unos Blazers que probablemente van a entrar en reconstrucción. Debería tener minutos, pero también con la llegada de Chris Murray, lo voy a poner en tercer equipo. Chris Murray está por encima de él, Jeremy Grant está por encima de él. Tal vez sea incluso un jugador de rotación que juegue no demasiado por partido, pero bueno, lo vamos a poner en tercer equipo, aunque creo que es el jugador del que más rendimiento espero esta temporada de los que vemos aquí, a menos que Johnny Davis salve un poco su carrera. Keon Ellis, jugador que me gustaba mucho en el draft, jugador que de hecho fue no drafteado, está en contrato dual con los Sacramento Kings. Yo confío bastante en él. Es muy delgado, pero en esa posición de escolta defiende un nivel alto, tiene brazos largos y es capaz de meter sus triples. Aún así, los Kings tienen un equipo bueno. El año pasado fueron terceros del oeste por algo. Este año van a ser competitivos otra vez más y no veo mucha cabida para él. Lo voy a poner en click. No creo que vaya a jugar. A mí me gusta. Confío bastante en él, pero no creo que vaya a jugar nada. Musa Diabate también lo vamos a poner en G-League, jugador de los Clippers, pick 48 o algo así. Es un alero muy atlético que tiene que madurar mucho a nivel ofensivo. Fue interesante en los minutos que jugó, la verdad, pero no creo que vaya a tener cabida en estos Clippers este año. En G-League puede que sea un jugador que de hecho empieza a ser bastante dominante y empieza a ganarse un poco de renombre, pero no creo que vaya a jugar este año. Vamos ahora con Jaden Hardy. A Jaden Hardy mínimo lo voy a poner en jugador de rotación, pero... sí, no lo voy a poner en titular, lo voy a poner aquí, creo que es el que más me gusta de estos. La diferencia con los jugadores que vemos encima es que Jaden Hardy depende mucho de crearse sus propios tiros y la eficiencia tiene que seguir mejorando. Me gustó mucho en su temporada de novato, fue un robo en el pick 36, que creo que fue, o 34, algo así. Puede que acabe convirtiéndose en el sexto hombre de los maps, pero no estoy seguro. Y no sé cuánto me fío al final de su nivel de eficiencia este año. Va a tener algunos triples abiertos gracias a Luka Doncic y a Kyrie Irving que le van a ayudar, pero tiene que mejorar en algunos aspectos. Aún así, a largo plazo me gusta mucho, puede que acabe siendo un jugador tremendo. Un All-Star tal vez sea algo descabellado, pero ni siquiera me parece imposible del todo. Para su segunda temporada, jugador de rotación ya es mucho más que el año pasado, donde jugó en minutos puntuales, momentos puntuales, y creo que va a dar bastante que hablar. Vamos ahora con Andrew Nembhard. Nembhard es mejor que cualquiera de estos jugadores, lo voy a poner aquí. Para mí está por encima de Ochai Agbaji. ¿Es uno de los, digamos, 40 mejores bases de la NBA? Yo creo que sí. Juega de base o de escolta, es un jugador versátil, es bueno en defensa. También es un tío que llegó con mucha experiencia, creo que tiene 23 años ahora mismo, por un novato o un jugador de segundo año es bastante mayor. Pero mete sus triples, defiende un nivel bastante adecuado, comete pocos errores, es un jugador confiable. Y este tipo de jugadores... se ganan sus minutos, por eso Buddy Hield en parte está en el mercado o va a ser intercambiado porque tienen que liberar minutos para jugadores como Nembhard o Mathurin y creo que de verdad va a tener un rendimiento muy bueno. No va a ser titular probablemente porque seguramente Mathurin sea el escolta titular y obviamente Haliburton es el base titular, pero creo que va a ser uno de los mejores suplentes en su posición de la NBA desde el día 1, digamos, o desde el año 2, lo cual no está nada mal para este jugador que fue el pick 31 del draft. Orlando Robinson. Es que Miami va a estar aquí. Lo voy a poner en jugador de rotación. Orlando Robinson puede ser uno de los robos de este año. Jugador no drafteado del año pasado que tiene una pintaza espectacular para Miami. Estuvo en contrato dual el año pasado para Miami. Fue uno de los mejores jugadores de esta Summer League. Ha firmado el típico contrato de la mínima del veterano. Va a aportar minutos. Va a tener que competir con otros jugadores. Está por ahí Thomas Bryant. Y son jugadores un poco similares. Los dos son pivots de corte ofensivo, no muy buenos en defensa. Pero no me parece imposible que Orlando Robinson acabe ganándole el puesto a Thomas Bryant incluso. Y va a ser un jugador bueno a largo plazo. Y este año creo que ya va a ser un jugador de rotación. Isaiah Mobley. Lo voy a poner en tercer equipo. El año pasado fue un jugador de G-League, que es el hermano mayor de Van Mobley. Y son jugadores similares. Es la versión peor, obviamente. Pero este año en Summer League fue uno de los mejores jugadores de los Cavs. Es versátil en defensa, hace algún pase de vez en cuando. Es un mejor tirador que su hermano, aunque no es un buen tirador. No va a jugar de manera regular. Pero en los Cavs la posición de pivot suplente no es que esté súper cubierta. Y si hay alguna ausencia puede que se gane minutos. Y tal vez al final de año incluso forme parte incluso de la rotación. Pero no quiero adelantarme. Lo vamos a dejar en tercer equipo. Vamos ahora con... venga, vamos a ir con un nombre potente. Jalen Williams. Para mí, el mejor jugador hasta el momento, de los que voy a mencionar. No lo puedo poner en All-Star, lo voy a poner en buen titular.
Jalen Williams es un jugador muy, muy bueno. El año pasado fue el segundo en la votación para ganar el premio novato del año. La combinación de defensa, capacidad de creación con el balón y capacidad de tiro son muy interesantes. Es muy bueno penetrando a canasta también, es bueno sacando faltas. Los Thunder son buenísimos, consiguiendo talento, básicamente. Y creo que Jalen Williams va a tener un año muy, muy potente. Está por debajo probablemente de Josh Green, de Josh Giddey. Obviamente está por debajo de Shai Gilgeous-Alexander, que es espectacular. Pero va a tener un año muy potente. Se ha puesto muy fuerte. Tal vez hasta demasiado, me preocupa un poco, está demasiado ancho en base a algunas de las imágenes que he visto de él entrenando en verano. Pero sí, es muy bueno y lo voy a dejar en buen titular. Vamos ahora con AJ Griffin. Muy buen tirador de 3. Últimamente no estoy seguro de cuánto va a aportar en Atlanta. Hay varios jugadores de ala, pero es verdad que han perdido algo de profundidad por ahí. Mínimo es un jugador de rotación. No sé si ponerlo en titular. Acabó fuera de la rotación la temporada pasada, si no recuerdo mal, con el cambio con Snyder. Creo que jugaba más antes de la llegada de Snyder. Tiene talento, pero no estoy seguro de si está aquí arriba. Sí, está por encima de estos jugadores, creo. Lo voy a dejar en este grupo. Si su tiro de 3 está entrando, estará aquí. Si no, seguramente acabe cayendo un grupo. Vamos ahora con Vince Williams, un jugador que creo que se rompió el cruzado o algo así el año pasado con los Memphis Grizzlies y está en contra todo un año más. Otro jugador que me gustó mucho en Summer League, muy activo en defensa, brazos muy largos en esa posición de alero, pero es un jugador de G-League. Los Memphis Grizzlies tienen suficiente profundidad, no creo que vaya a jugar. Tal vez a largo plazo sea un jugador interesante este año, dudo mucho que le aporte minutos a los Grizzlies. Vamos ahora con Jaden Ivey. Ivey va a estar mínimo en titular. No lo voy a poner en buen titular. ¿Por qué? Porque el año pasado acabó muy, muy bien el año, pero también jugó sin Cade Cunningham. Pudo básicamente tener su propio show y tener el balón en las manos en todo momento. Y creo que eso es como Ivey a día de hoy más brilla. A largo plazo tiene que aprender a compenetrarse con Cade Cunningham, que en ocasiones se lo va a hacer más fácil, va a tener tiros más abiertos, al mismo tiempo puede que le cueste un poco adaptarse. Y no creo que, o sea, no estoy nada convencido de que su segundo año vaya a ser mucho mejor que el primero. Esto no quiere decir que tenga menos expectativas puestas en Jaden Ivey, creo que va a ser un jugador de calibre All-Star a largo plazo. Simplemente creo que su segundo año no va a ser espectacular. Va a ser el año de Cade, básicamente. Y lo vamos a dejar en este grupo de titular. Vamos ahora con Coloco. Tercer equipo. El año pasado llegó hasta ser titular en los Raptors, pero con la llegada de Jakob Poeltl se ha caído un poco. Bueno, lo voy a poner en jugador de rotación. Al final eso, jugaba algo en Toronto, es un pivot que tiene que mejorar. Como la mayoría de pivots jóvenes les cuesta bastante acostumbrarse, no fue bueno cuando jugó, pero simplemente no hay demasiadas opciones en Toronto. Es decente, es interesante. Puede que aprenda bastante de Jakob Poeltl y hacia el final de año creo que sí, que será un pivot de rotación. Tampoco espero una locura de su parte, pero sí, lo dejamos ahí. Vamos ahora con Christian Braun. Un jugador que este año va a tener más responsabilidades. El año pasado formó parte de la rotación del campeón de la NBA en los Nuggets. Este año, con la salida de Bruce Brown y Jeff Green, básicamente va a ser el sexto hombre o el sexto jugador más importante de los Nuggets por debajo de sus titulares. Buen tamaño, muy bueno en defensa, trabaja muy duro, es capaz de meter sus triples. Es como mínimo titular. Y no sé si ponerlo en buen titular. Es un tío que hace bien las cosas. Lo voy a poner aquí. Buen titular no quiere decir que metas 15 puntos por partido. Quiere decir que cumples bien tu función, eres bueno y realmente ayudas. Tal vez deba estar en la tier de abajo. Para mí es inferior a Jalen Williams, pero es muy bueno en su rol. Sí, lo voy a dejar aquí. Que insisto, que Christian Braun esté aquí no quiere decir que crea que va a ser mejor a largo plazo que Jabari Smith, Jaden Ivey y compañía. Son cosas diferentes. Estamos hablando de este año y de cómo creo que va a ser capaz de producir e de impactar, ganar. Y yo creo que realmente va a ser mejor que muchos de estos jugadores. Caleb Houston. Lo voy a poner en tercer equipo. Jugador de ala, grande, muy buen tirador. Pick 32 del draft, creo, de los Orlando Magic. No jugó el año pasado, este año tal vez jugó un poco más, lo ponemos ahí al fondo de la rotación, pero no espero que juegue demasiado tampoco. Tenemos por aquí a
Blake Wesley, pick 25 de los Spurs. Va a jugar, no va a jugar bien, pero va a jugar. Pero no va a jugar bien. Por rendimiento lo voy a poner aquí. Va a tener minutos, pero es que es un tío que tiene mucho que aprender. Al final es malo finalizando cerca del aro, no es un buen tirador de 3, es agresivo, ataca, pero le cuesta, no es un gran pasador. Es atlético y defiende con intensidad y trabaja duro. Hay herramientas ahí para que se convierta en un jugador de rotación interesante, pero el primer año le ha costado y este segundo año no creo que vaya a tener primero, ni demasiadas oportunidades de desarrollo, ni una evolución muy potente. Creo que tal vez a largo plazo pueda ser interesante. Este año lo vamos a dejar en esta tier. Creo que va a jugar más que la mayoría de estos jugadores, simplemente no creo que lo vaya a hacer demasiado bien. Malachi Branham sí que lo voy a poner aquí. Tal vez hasta salga de titular, pero no es un jugador de calibre titular en absoluto. El año pasado le dieron oportunidades en San Antonio de operar como base. Es un mucho mejor tirador que Blake Wesley. ¿Blake Wesley? Se me acaba de olvidar el nombre. Creo que este es Blake Wesley. Sí. Es un mejor tirador que él, lo cual es una base importante. Y creo que al final puede beneficiarse un poco de jugar con Víctor Wembanyama, con Keldon Johnson, Devin Vassell, jugadores que obviamente van a requerir más atención por parte de la defensa rival. Puede que consiga meter tiros abiertos y poco a poco ir integrándose en el equipo. Creo que tiene más posibilidades de tener un rendimiento adecuado, pero desde luego no va a estar por encima de esto. TJ Washington. Está en contrato dual en los Milwaukee Bucks después de haber sido cortado. Pero Milwaukee, aparte de Jrue Holiday, no tiene otro base suplente. Puede que necesite minutos de TJ Washington, así que lo voy a poner en tercer equipo. No lo voy a poner en jugador de rotación porque no va a ser el caso. Pero creo que va a haber partidos en los que de verdad van a necesitarlo. Cuando Jrue Holiday esté lesionado, Chris Middleton, Giannis Antetokounmpo, Grayson Allen solo pueden hacer la labor de base hasta cierto punto, pero hay 48 minutos que ocupar y puede que de verdad necesiten a TJ Washington, que me gustaba en el draft. Me sigue sorprendiendo que nadie reclamara su contrato después de que lo cortaran los Thunder, pero ahí está, jugador en contrato dual en los Bucks que puede acabar siendo interesante. Vamos ahora con Bryce McGowan, pick 40 de los Hornets. Talento ofensivo muy delgado, trabaja algo en defensa, pero todavía tiene que mejorar. Su tiro viene y va. Charlotte ha ganado bastante profundidad en el ala. No estoy con la vuelta de Miles Bridges y la llegada de Brandon Miller. Lo voy a poner en tercer equipo. Creo que no va a jugar mucho. Así que sí, lo voy a poner aquí. Y cuando juegue va a ser el típico, que tendrá algún partido de 20 puntos muy interesante y luego un partido en el que haga 1 de 7 en tiros y sea un completo desastre y no defienda nada. Vamos ahora con alguien más potente. Jeremy Sochan. Sochan no creo que vaya a ser titular, pero va a ser un jugador de calibre titular. No lo voy a poner en buen titular porque a diferencia de estos jugadores es muy versátil en defensa, es bueno, me gusta. Creo que a largo plazo es un jugador que encaja muy bien con Víctor Wembanyama, pero es un mal tirador y aún si evoluciona como tirador, no creo que evolucione lo suficiente para estar aquí. Tarison es una bestia defensiva y un mejor reboteador de momento, por lo que creo que está por encima de él. Christian Braun cumple mejor su rol. Mark Williams no necesita ser un buen tirador, es sólido en defensa, tiene buen tamaño. Y Jalen Williams es buenísimo. Por lo que sí, creo que está en esta tier de aquí, en la tier de titular. Me gusta muchísimo Jeremy Sochan, conste. Se me ha olvidado el nombre de este tío. Pick 28 de los Warriors que fue intercambiado a los Wizards. Es un ala pivot muy buen tirador. O al menos se esperaba que lo fuera en el instituto. Era uno de los jugadores más valorados de su promoción. El año pasado jugó, o hace 2 años jugó muy mal en la universidad. Patrick Baldwin, gracias al chat. Va a tener más oportunidades en Washington de las que tuvo en los Warriors. Aún así lo voy a poner en G-League. No estoy nada convencido de que vaya a jugar de momento. La combinación de tamaño, inteligencia con el balón y capacidad de tiro pueden ser muy interesantes a largo plazo. Es un atleta negativo, o sea, es realmente malo a nivel atlético para el estándar de la NBA, pero sí, puede ser interesante a largo plazo. Este año creo que va a comerse mucho G-League. Vamos ahora con, creo que este es Julian Champagny, su hermano gemelo empezó un año antes en la NBA y ese creo que es Justin, pero bueno, el Champagny de los Spurs, el jugador que acaba de firmar un contrato de 4 años y unos 12 millones de dólares, me gusta mucho, muchísimo. Pero no lo puedo poner en una tier como la de titular. No creo que vaya a ser titular en los Spurs y no sé hasta dónde va a llegar este año, pero tiene un tamaño adecuado, tiene algo de capacidad de creación con el balón, es un buen tirador, en defensa trabaja,
Creo que va a ser un muy buen jugador en la NBA, un jugador sólido de rotación por mucho tiempo, pero lo tengo que poner en jugador de rotación. No lo voy a poner por encima, porque al final tendría que basarme para ponerlo en titular en sus últimos 10 partidos con los Spurs y la Summer League. Las dos cosas fueron muy interesantes, pero creo que no es suficiente. Vamos a dejarlo en jugador de rotación. Dominic Barlow, otro jugador que me encanta de los Spurs, que al final firmó un contrato dual. No entiendo cómo nadie le ofreció un contrato regular. Pero en San Antonio, en su segundo año, no espero que juegue demasiado de momento. Lo voy a poner en tercer equipo. Aún así, es un big que trabaja muy duro, muy buen reboteador, que está empezando a desarrollar un tiro de media distancia muy interesante. Creo que es alguien que puede llegar a ser muy bueno a largo plazo. En San Antonio hay varias joyitas ahí ocultas, pero este año no creo que juegue demasiado y Barlow se queda en tercer equipo. Drew Smith jugó en Miami, luego jugó en Brooklyn y ahora vuelve a estar en contrato dual en Miami. Es un jugador menos interesante que Jamal Cain. Lo voy a poner en G-League. Como solo Seed, será bueno, pero lo voy a poner en G-League. No estoy nada convencido con él. No sé si será un jugador de la NBA al nivel de Jamal Cain, que es su homónimo, ¿no? En contrato dual en los Heat en su segundo año. Y de hecho Orlando Robinson está por aquí también, pero tiene un contrato regular. Lo dejamos en G-League. No estoy nada convencido con él. Venga, nombre potente. Keegan Murray. El jugador hasta ahora, junto con Jalen Williams, con el que más he dudado de ponerlo aquí, pero no lo voy a hacer. Lo voy a poner en buen titular. Keegan Murray fue muy sólido en su primera temporada. Ya fue un buen titular en su primera temporada. Espero que redoble sobre esto y sea un más buen titular en su segunda temporada en la NBA. Sólido en defensa, muy buen tamaño. Tiene que mejorar en su agilidad con el balón, digamos. Cuando reciba el balón tiene que mejorar su toma de decisiones, pero ya tiró bien de 3 en su primer año, espero que lo siga haciendo ese segundo año. No me sorprendería que tenga una temporada de buena defensa y unos 16, 17 puntos por partido. Va a ser un muy buen jugador en la NBA y este segundo año va a ser uno de los mejores jugadores, seguro, de esta generación, así que sí, lo dejamos en buen titular. A Kenneth Lofton lo voy a dejar para el final, porque sé que mucha gente me odia por mis opiniones sobre Kenneth Lofton, así que si queréis ver lo que opino sobre él, os dejo para el final. Wendell Moore. Me gustaba en el draft, fue el pick 26 de los Timberwolves, un jugador versátil, capaz de hacer un poco de todo, de jugar de 2, de 3, de pasar un poco, de tirar, de defender. No jugó nada y este año no sé si va a jugar más. Lo voy a poner en tercer equipo porque yo creo que de verdad hay un jugador interesante ahí, pero en base a lo poco que jugó el año pasado en Minnesota y en base a que tampoco es que haya cambiado tanto la plantilla, a menos que realmente se consiga ganar el puesto a pulso en la pretemporada, puede que lo tenga muy difícil y que sea algo solo circunstancial. Creo que a largo plazo puede ser un jugador de rotación, pero lo vamos a dejar ahí. El que este año va a ser un jugador de rotación, o más le vale a los Nuggets que sea un jugador de rotación, es Peyton Watson. Su primer año fue G-League a muerte. Era un jugador que estaba muy verde, fue el pick 30 del draft. Súper atlético, muy móvil, brazos súper largos, un jugador de ala con un potencial defensivo tremendo, muy limitado en ataque y que no sabía jugar mucho al baloncesto. Fue un jugador muy poco productivo en su único año en la universidad. Venía a ser un prospecto muy potente en el instituto. Y básicamente se ha pasado un año aprendiendo de los mejores, de los campeones de la NBA. Y este año, con la salida de Jeff Green y de Bruce Brown, creo que van a intentar que sea el octavo jugador del equipo. Tal vez le consiga sacar el puesto a alguien como alguno de los picks de draft de este último año. Pero de entrada, creo que tiene bastantes posibilidades de ser un jugador de 15-20 minutos por partido. Buena defensa, corte esa canasta y a ver qué más es capaz de producir. Pero sí, tengo bastantes expectativas puestas en Peyton Watson para este año. Vamos con uno de los mejores jugadores de esta generación, en Walker Kessler, un pivot tremendo, uno de los mejores pivots de la NBA. No va a ser un All-Star, hay demasiados jugadores compitiendo por ese puesto. Lo voy a poner en muy titular, pero Walker Kessler es muy bueno. El año pasado no salió como titular al comienzo de la temporada, se ganó el puesto a pulso. Este año va a ser el titular desde el día 1 en la posición de pivote en los Jazz. Es un defensor tremendo, muy grande, buen reboteador, muy buen intimidador. No es móvil, es verdad, pero aún así cumple muy bien su función, tiene muy buenos instintos y es uno de los mejores jugadores de esta generación a día de hoy. El mejor pivot por encima de Mark Williams, sin lugar a dudas, en base a lo que demostró el primer año. De hecho, Mark Williams me plantearía bajarlo, Walker Kessler ni de broma, así que lo dejamos aquí. Vamos ahora con Jake LaRavia, pick 19 del draft. El año pasado jugó menos que David Roddy. Este año creo que va a pelear con él por minutos. Estuvo más lesionado que Roddy, eso influye. Creo que es un mejor tirador, por lo que tiene posibilidades, si está entrando a su tiro, de hacerse un hueco. Puede jugar de alero, de ala pivot, es un jugador bastante versátil, buenos instintos defensivos, aunque no súper atlético. Pero sí, creo que puede ser un jugador de rotación este año.
A ver, estoy dejando pasar esto porque se me ha ido completamente el nombre de este jugador. Es un jugador en contrato dual de los Magic, que obviamente empieza ahora su segunda temporada. Trabaja muy duro en defensa, no me acuerdo de su nombre, pero lo voy a poner en tercer equipo. Y alguien dirá su nombre en el chat y lo podré decir. Es un jugador que el año pasado para los Magic se ganó bastantes minutos. De hecho, era un jugador de rotación más que el tercer equipo, pero creo que los Magic se han reforzado bastante. Aún así, es un jugador de 1,95 m, 1,96 m, si no recuerdo mal. Bueno en defensa, que trabaja realmente duro. Mete alguno de sus triples, pero no demasiados. Se me ha ido completamente el nombre, lo siento. Pero bueno, tercer equipo. AJ Green, de los Milwaukee Bucks, jugador en contrato dual del año pasado para los Bucks, se ha firmado un contrato regular este año. Muy buen triplista en la posición de escolta. Como mínimo va a estar en tercer equipo, pero yo no descartaría que acabe el año aportando 15 minutitos por partido para Milwaukee. Cuando jugó fue espectacular desde 3, un jugador del 40% desde 3, con buen tamaño. No es un buen defensor, es el típico especialista desde 3, pero en Milwaukee los especialistas desde 3 están bien alimentados con Giannis Antetokounmpo por ahí y creo que va a tener la posibilidad de ganarse minutos. Y ahora quedan unos cuantos jugadores bastante potentes. Venga, vamos a ir con uno como Shaedon Sharpe. A Shaedon Sharpe lo voy a poner aquí en titular, no lo voy a poner en buen titular. ¿Por qué? Porque si Damian Lillard se va, los Blazers van a ser una banda. No va a haber demasiados jugadores experimentados. Scoot Henderson me encanta como prospectos, creo que va a ser un jugador de calibre All-NBA. Este era Kevon Harris, muchas gracias por decírmelo. Sí, es Kevon Harris, se me ha olvidado el nombre completamente. Creo que a largo plazo Scoot Henderson va a ser un jugador tremendo y es un buen base con mucha capacidad de pase, pero el día 1 no va a llegar con todo sabido a la NBA. Shaedon Sharpe tiene muchísimo talento, es atlético, tiene capacidad de tiro, es un jugador con muchísimo potencial, que demostró más de lo esperado en su primer año. En su primer año fue un jugador de rotación, espero que suba un nivel, pero hay gente que espera que dé un salto ya a jugador de calibre All-Star, más de 20 puntos por partido. Con calma, está por ahí Jeremy Grant, está en Phil Simons, hay bastantes jugadores, tiene cosas que mejorar, tiene que mejorar en defensa, tiene todo el talento del mundo, creo que va a ser muy muy bueno. Los Blazers van a ser bastante malos, va a haber partidos feos, va a tener más oportunidades de crear con el balón en las manos y eso va a tener consecuencias positivas y negativas en su rendimiento en esta temporada. Lo vamos a dejar en titular. Por eliminar así el nombre, bueno, al jugador que sospecho que algunos no sabréis quién es, Jack White. El año pasado fue campeón de la NBA porque estaba en contrato dual con los Denver Nuggets. Este año, ahora mismo está en los Oklahoma City Thunder con un contrato regular parcialmente garantizado, pero Oklahoma tiene que cortar jugadores y sospecho que lo van a cortar y tras eso le ofrecerá un contrato dual. Es un australiano bastante veterano, tiene como 25 años, con tamaño de alero, que rebotea bastante y que es capaz de meter sus triples. Creo que va a ser un jugador interesante, pero desde luego si está en Oklahoma en contrato dual, porque Oklahoma necesita tiro, lo voy a poner en tercer equipo, pero por la profundidad de los Thunder puede que hasta sea un jugador de G-League. Aún así, creo que es un jugador interesante y en algún otro equipo tendría posibilidades de ser un jugador de rotación, pero en Oklahoma hay demasiada profundidad. Vamos ahora con Dyson Daniels, jugador de rotación. Muy buen defensor, muy buen pasador, tiene mucho que mejorar a nivel ofensivo y a nivel de tiro sobre todo. Ni siquiera jugó con la selección australiana, fue al Mundial y creo que promedió como 3 minutos de juego por partido. Y es un tío del NBA, perdón, un tío de la NBA que el año pasado defendió un nivel muy alto, pero tiene mucho que madurar. Y especialmente cuando esté Zion Williamson en el campo, su falta de tiro va a dificultar sus posibilidades de jugar. Aún así, estará en la rotación, fue el pick 8 del draft por algo, me gusta, creo que va a ser bueno a largo plazo, pero no lo puedo poner por encima de esto. Ben Mathurin. Jugador súper agresivo, va muchísimo a la línea de tiros libres. Espero que mejore desde 3. Este año pasado empezó súper bien de 3 y luego se enfrió y fue terrible, la verdad. Aún así es capaz de producir porque básicamente a base de fuerza de voluntad y atacar el aro consigue puntos. Espero una mejora por su parte en su segunda temporada. No pasa el balón nada. No defiende. Tiene buenos atributos para defender, no defiende nada. Esperemos una vez más que con la madurez, la experiencia, este segundo año haya una mejora. Pero lo voy a poner en titular. Supongo que mucha gente lo quiere poner en buen titular y lo entiendo, porque realmente a nivel de puntos llama la atención. Y seguro que este año promedia 19 puntos por partido, algo así. Si mejora lo suficiente su porcentaje de 3, debería haber un salto. Pero también creo que va a jugar como escolta titular, va a estar más expuesto, se va a enfrentar a jugadores mejores en la segunda unidad, lo tienes más fácil. Creo que se va a ver bastante expuesto en defensa. A largo plazo espero que mejore, pero creo que eso va a pasar también. Lo voy a poner en titular. Ben Mathurin me gusta mucho, puede ser un jugador muy bueno, es un jugador muy productivo ya, pero hay más carencias de las que mucha gente cree. Quedan Pablo Banchero y Kenneth Lofton. Banchero. Lo voy a poner en All-Star. No creo que vaya a ser All-Star.
es difícil, pero creo que va a ser un jugador de calibre All-Star en su segunda temporada. El año pasado estuvo relativamente cerca a nivel de números brutos, la eficiencia tiene que mejorar. Este año con Markelle Fultz desde el día 1 y un equipo mejor, más redondeado, con algo más de tiro y más experiencia, con Franz Wagner al lado, que es buenísimo además, creo que Banchero va a ser mejor. Va a promediar perfectamente 23 puntos, 24 puntos por partido, con 10 rebotes, 4 asistencias, eficiencia un poco por debajo de la media, pero comprensible con su nivel de uso y de volumen. Y no creo que sea All-Star, pero los Magic van a ser mejores y estará en la conversación. Creo que va a estar en esta tier. A largo plazo ni siquiera creo que sea mi jugador favorito de toda esta generación, pero creo que en su segunda temporada, igual que fue el novato del año el año pasado, va a ser el jugador más productivo. Y para acabar, Kenneth Lofton. Es un tío que cuando juega produce. Muy, muy bueno atacando el aro, usa muy bien su cuerpo, es muy fuerte y tiene mucho toque, es verdad. Sigo creyendo que a nivel defensivo es muy complicado que se haga un hueco. Firmó un contrato regular con los Grizzlies porque necesitaban tamaño para los playoffs por la lesión de Steven Adams y no estaría en contrato dual. Memphis tiene que cortar algún jugador. No creo que vaya a ser Kenneth Lofton, sospecho que será Isaiah Todd y no me acuerdo de quién más, pero hay otro jugador por ahí por el medio que tiene más posibilidades que Kenneth Lofton de ser cortado. Lo voy a poner en tercer equipo. Yo no creo que juegue en el día a día. Especialmente cuando vuelva Brandon Clark, pero incluso antes que eso, Xavier Tillman está por encima de él, Santi Aldama está por encima de él, Steven Adams está por encima de él, Jaren Jackson Jr. está obviamente por encima de él. Lofton jugará cuando haya lesiones y no estoy 100% seguro de que vaya a seguir en contrato regular. No me parece imposible que Memphis lo acabe cortando y vuelvan a pasarlo a un contrato dual. En un principio no creo que vaya a ocurrir, creo que básicamente es el hombre número 14 o 15 de los Memphis Grizzlies a día de hoy. Pero sí, lo voy a poner en tercer equipo. En general, no creo que vaya a jugar. Y nada, con esto hemos acabado con esta tier list. Son larguísimas, lo sé, 46 minutazos. La primera os gustó, decidme si os ha gustado esta. Si os habéis quedado hasta el final, decidme en los comentarios, por supuesto, porque tiene mérito. Y de hecho, si os habéis quedado hasta el final y queréis que haga esto una vez más con los jugadores de tercera generación y que me quede sin voz ya, decídmelo, dadle a like. Y si el vídeo tiene suficiente repercusión, si gusta lo suficiente, me lo plantearé. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos y espero que os haya gustado el vídeo. Que tengáis un buen día. Adiós.